The engine is starting up. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Bienvenido al horizonte de sucesos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más en Horizonte de Sucesos, su podcast favorito de ciencia ficción e historias extraordinarias. Hoy vamos a platicar no solamente de una película, sino también de un concepto, un género, la concepción de un nuevo género del que últimamente, y con últimamente me refiero a los últimos 5 o 10 años, se ha estado pues esparciendo dentro de el cine sobre todo, ¿no? Para ello tenemos a Karenina Rodríguez como invitada para este episodio. Karenina, ¿cómo estás? Hola Peralta, bien, gracias. ¿Y tú? Bien también. Para quien no conoce a Karenina, ya ha estado en varios episodios aquí como invitada y es la co-host de el podcast, la Pantalla Podcast, valga la redundancia, en donde pues también junto a Julio Castañeda platican de películas, series, etcétera, en general, no únicamente de los géneros de ciencia ficción, horror o algo por el estilo. Entonces, para que igual vayan a conocer este otro podcast, esta otra opción, sobre todo si en algún momento no tienen tantas ganas de escuchar algo de ciencia ficción y quieren escuchar algo más. La película de la que vamos a hablar hoy es Get Out, o en español Huye, que es una película producida por Blumhouse Productions, Monkey Paw Productions y QC Entertainment, distribuida por Universal Pictures y no sé por qué tenía entendido que también por A24, pero creo que no. Vaya sorpresa la que me estoy llevando ahorita. Y bueno, esta película fue escrita y dirigida por Jordan Peele. Jordan Peele, para quien no lo conocen, ya he hablado de él o de su obra en este podcast. Específicamente hablamos de Nope, que se estrenó por ahí del 2022, 2023, si mal no recuerdo. Y pues Jordan Peele también es conocido porque participó en Saturday Night Live, si mal no recuerdo, y en general pues también se ha dedicado a la comedia, ¿no? Hay, no recuerdo cómo se llama este otro comediante, es un tipo alto, pelón, con quien hacía muchos sketches, que se los pueden encontrar muy seguido en TikTok, y bueno, ese es como que en general a lo que se ha dedicado Jordan Peele a partir de esta película desde el 2016 que empezó con el rodaje de Get Out. Se ha dedicado creo que un poco más al mundo cinematográfico. Ya tiene tres películas, que es Get Out, después sacó Us o Nosotros y por último Nope. La película fue protagonizada por Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford, Catherine Keener, Caleb Landry Jones, Lil Ray Howery y Lakeith Stanfield. Y nos cuenta la historia de Chris Washington, un fotógrafo afroamericano de Brooklyn, quien tiene una relación con Rose Armitage, una mujer blanca. Chris se prepara para dar el siguiente paso en el noviazgo al conocer a la familia de Rose, que vive a las afueras de la ciudad. La preocupación de Chris de ser aceptado por la familia blanca de su novia no será la única razón por la que este viaje a los suburbios neoyorquinos terminará siendo la experiencia más aterradora que haya vivido. Para empezar, Karina, ¿cuál es tu opinión muy general, muy sencilla de esta cinta? Ok, primero quiero decir que se llama Keegan Michael Key, el otro brother. Tenían un programa como de Correcto. sketches que se llamaba Key and Peele y ahí es de donde empezó a hacer comedia, pues. A ver, pues
mi opinión general, a mí me gusta mucho esta película. Creo que es, o sea, este güey es un excelente escritor de guiones, pues. Y pues sí, o sea, para mí es top película de terror, top película en general. Creo que pues va a ser una de esas, justo es una de esas películas que marcan un como hito, ¿no? Sobre todo en el género de terror. Y ya, ¿tú qué opinas? Yo, la verdad es que la he visto varias veces, justo para este podcast. No tenía tantas ganas de verla, no sé por qué. Pero bueno, concuerdo que es una gran película. La primera vez que la vi, pues creo que la vi recién estrenada, hace unos 7 años. No le puse tanta atención, no la aprecié como la tenía que haber apreciado. Obviamente, las siguientes veces que la fui viendo, pues la fui reconociendo mucho más en esta situación, sobre todo en esta crítica social, esta crítica hacia la situación racial que se vive en los Estados Unidos, que creo que es lo más importante de la cinta, más allá de perdón, de cualquier otro aspecto que podemos aquí hablar mucho en cuanto a la cuestión técnica, lo que comentabas del guión, diseño de producción, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que para mí, que bueno, en todos estos rubros también creo que hacen un trabajo destacado todas las personas que participaron en la producción. Pero para mí sí, el punto más fuerte de la película es este concepto o esta crítica social, que es una de las cosas que, o de aquí partimos al otro gran tema del que vamos a hablar en este episodio, que es el elevated horror u horror elevado, que esta cinta justamente es una de las que se consideran como las pioneras en este nuevo espectro del horror, ¿no? El concepto se empezó a utilizar por ahí del 2010, en la década del 2010 en adelante. Por ahí ya algunos autores o más bien algunos críticos han utilizado el concepto en diferentes artículos, ensayos, etcétera, pero en Scream 4 es en donde, Scream 5 es en donde se podría pensar que se populariza, ¿no? Porque justo dentro del diálogo de esta mujer, que justamente también es afroamericana, no recuerdo el nombre de la actriz, pero hay un diálogo en el que ella empieza a citar algunas películas y empieza a describir el concepto de horror elevado, de elevated horror, y a qué se refiere un poquito, ¿no? A partir de eso ya se ha concebido como una cosa, como algo real, algo tangible, y pues bueno, ya cada vez vemos más este tipo de películas de horror que pues que al final tienen este subtexto, que tienen este trasfondo mucho más enfocado ya sea a una cuestión filosófica, a una cuestión de crítica, que además está mucho más apegada ya en cuanto a características estéticas o características artísticas a lo que se conoce como pues cine de arte, ¿no? Que de hecho también el concepto de elevated horror pues es a lo que antes se le conocía como art horror o horror artístico, por así decirlo, o cine de horror de arte, que bueno, que también ya se había mencionado, no se había hecho un concepto tan popular, pero bueno, ya estaba por ahí. Karina, ¿qué opinas de esto del elevated horror, de todas estas películas que han salido, que creo que a reserva de lo que tú opines, quizás los dos, no solo pioneros, sino los dos principales autores, directores que pues fungen un poquito como estandartes son Ari Aster y Jordan Peele, ¿no? Son quienes quizás no empiezan, pero comandan toda esta ola de esta nueva percepción o esta nueva forma de hacer cine de horror. Pero ¿qué opinas de todo esto, Karen? Pues, o sea, sí creo que ellos han como,
o sea, llevan justo este estandarte, no solo del elevated horror, sino del terror en general, pues en esta nueva ola, bueno, ellos y algunas mujeres como lo son la francesa, la directora de Raw, que se llama, se me olvidó cómo se llama, pues no sé si ahora La Sustancia también entra en esto. Carolee Farget se llama la directora. Nada más ahí es Julia Ducournau. Sí, ajá. O Justo, Ducournau. Julia Ducournau. Y bueno, creo que entre ellos y también Robert Eggers, que es el director de The Witch, The Lighthouse y esas que sí, digamos, son más de arte, cine independiente, ¿no? Pero bueno, creo que ellos en general, pues, y ellas llevan como este estandarte del terror de los últimos años, ¿no? O sea, de la última década, poquito, 15 años con tú. Y en general, pues me gusta mucho porque sí siento que es, pues, diferente al terror de jumpscares, de, no sé, no es una crítica, o sí, pero como El Conjuro y todas esas películas, ¿no? Creo que, y pues digo, me gusta mucho en general, si es llamado elevated horror o no, pues digo, bueno, eso ya es otra cosa, pero creo que pues sí, este concepto de esta, pues digamos, películas de terror, pero que tienen algo más que decir, no solo espantar. Sería Coralie. Que tiene más sustancia, ¿sí? Pues sí, o sea, me gusta mucho. Y pues digo, a mí en general me gusta mucho el terror y veo de todo y me gustan mucho los slashers, que en su mayoría son una tontería, excepto Scream. Pero bueno, sí, Scream. Varias, ¿no? Pero Scream es la top. Pero pues sí, en general creo que pues es de lo que más me gusta del terror. ¿Tú? De terror, sí tengo que aceptar que mucho tiempo no me gustó el terror o no era algo que volteara a ver, sobre todo pues en mi niñez, adolescencia, no necesariamente por ser asustadizo, porque sí lo era, pero pues también disfrutaba estar asustado, ¿no? En esta cuestión de este tipo de películas, sino más bien porque llegó un punto en el que se me hizo muy cansado, ¿no? Sobre todo en estas etapas en las que te empieza a gustar más el cine y todo esto, que te vuelves mamador aunque no tengas una mínima idea de qué es el cine, pues empiezas a descartar ciertas cosas que no consideras que están a la altura o que tienen cierta calidad, ¿no? Ya después, justo cuando empiezan a salir todas estas películas, que recuerdo que la primera que vi, que ahorita ya desde una cuestión en retrospectiva también es considerada elevated horror, que es It Follows. Esa película me gustó mucho, que luego ya le podemos dar diferentes lecturas sobre muchas cosas, pero bueno, me gustó mucho la película, me gustó mucho Raw cuando salió. Me parece que esa sale después de Get Out. Get Out es del 2013, si mal no, es del 2017. Raw es la que es del 2013, también sale antes. Y también me gustó mucho por una cuestión de pues incluso esta parte como fantástico o irracional que maneja dentro de la película en esta parte del body horror, ¿no? Pero bueno, ya para no hacer el cuento largo, me empezó a gustar más, empiezan a hacer todas estas películas, me empiezan a gustar más y después empiezo a más o menos a compaginar con el concepto del elevated horror, pero la verdad es que ya después viendo más cine de terror, viendo y más bien leyendo más literatura de terror, que pues el género literario del horror surge desde los 1800, desde los 1700, finales de los 1700, surge un poquito de la mano con la literatura gótica, después ya empieza de lleno a la par que la ciencia ficción, gracias a mi mamá Mary Shelley con Frankenstein, y pues bueno, cada género se va haciendo por su lado, ¿no? Y ya desde esta cuestión, ya desde quizás un poquito un mayor criterio,
me parece que el concepto de elevated horror es un poco, a ver, si bien creo que se utiliza como para glorificar esta nueva perspectiva o esta nueva forma de hacer cine de terror, creo que también subraya todo este gran lapso de tiempo de cientos de años en las que tanto al horror y la ciencia ficción de la mano se les consideró como géneros menores, ¿no? Y decir que ahorita esto es elevated horror también creo que es decir, por ejemplo, que Frankenstein, que es una de las obras no únicamente del horror o de la ciencia ficción, sino de la literatura gótica y la literatura en general, es una obra menor, ¿no? Y es una novela que además también trae un discurso, una crítica social muy importante, que habla mucho sobre la ciencia o todo el contexto científico que se manejaba en ese entonces, sobre todo a partir de la electricidad, del electromagnetismo y todo esto que en ese entonces pues era como que wow. Y así muchas otras obras que han surgido a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es un poco negar toda la historia que hay desde el horror como género, no solo en el cine, sino también en la literatura, y por eso ya no estoy de acuerdo con que se categorice o se catalogue este tipo de películas o estas películas más recientes como elevated horror, porque repito, si volteamos y vemos en retrospectiva, están estas otras como It Follows, como Raw, como muchas otras, no me acuerdo esta película muy conocida, el gabinete del Dr. Caligari, todas estas películas muy viejas también, Nosferatu, todas estas películas que también traen esta parte que estéticamente entran dentro de este estándar de cine de arte, que además traen una crítica social importante, las mismas películas de vampiros, Nosferatu, pero en general la literatura de vampiros, sobre todo en esta primera etapa cuando surge, y por eso creo que no es... pues eso, no estoy completamente de acuerdo con el concepto hoy. Pero por el otro lado también creo que este surgimiento o esta concepción del horror como elevated horror le ha abierto puertas al género que antes se le cerraban y se le negaban, ¿no? El caso de Get Out estuvo nominada, tuvo 4 nominaciones o 5 nominaciones a los Oscars, ganó el Oscar a Mejor Guión Original, creo que fueron 4 nada más, y bueno, son cosas que antes no pasaban. Por ejemplo, tenemos a Alien, que en su momento ganó mejores efectos visuales, por ahí creo que mejor diseño de producción, pero eran como lo mismo que la ciencia ficción, premios o reconocimientos únicamente a un apartado técnico, ¿no? No le daban importancia más allá. Entonces creo que esto ha servido para reivindicar, perdón, se me fue el avión, el género, y pues eso también creo que es algo importante, ¿no? Ya después, como bien lo comentaba, si se utiliza el concepto de horror elevado o si se utiliza el concepto de horror nada más, pues ya es cuestión de cada quien y pues creo que al final hablamos de lo mismo, ¿no? Pero ¿qué opinas en este sentido, Karenina? Sí, pues estoy muy de acuerdo en lo que dices. Creo que justo como que siempre ha sido una batalla de la gente que le gusta el terror y de la gente que hace terror y así, que pues no es tomado en cuenta en general, ¿no? En las premiaciones y todo esto, ¿no? Porque, pues sí, porque es como un género muy desechado, digamos. Porque digo, hay mucho terror. Justo este año me he dado cuenta o he estado como que viendo que todas las semanas, todos los meses, todo el año hay películas de terror en el cine, pero la mayoría son películas que ni idea, o de que el exorcismo de no sé quién y el fantasma de no sé dónde, o sea, como cosas así, ¿no? Creo que probablemente, o no sé si probablemente, pero o sea, bueno, no sé si sean como de las películas más fáciles de hacer. Quizás es como, pues sí, si haces como una película sobre sustos y espantos, creo que es muy fácil jugar con eso, ¿no? Entonces,
y generalmente son películas cortas, de hora y media, ¿no? Entonces, quizás por eso es que se hacen tanto, o porque la gente las consume mucho, ¿no? Creo que por eso es también parte de por lo que ha sido como, pues justo apartadas de todas estas cosas, ¿no? De las premiaciones y así. Estoy de acuerdo que esto quizás le ha dado, pues, no sé, como esta diferenciación para que justo sean tomadas en cuenta. Pero, pues, justo no me encanta porque es esto, ¿no? O sea, como que separarlo del terror. Y entonces el resto del terror, pues, o como que cosas también muy interesantes, justo, pues, de hecho, ahorita con lo que hablaban de que creo que lo mencionó Andrea Marín, tu invitada, que probablemente Demi Moore, a pesar de que hizo una gran actuación en la película de La Sustancia, pues quizás no va a ser tomada en cuenta porque fue en esa película, ¿no? Y a pesar de que tiene un comentario, o sea, tiene muchas lecturas, un comentario social durísimo esa película y todo, pues quizás no va a ser tan considerada, ¿no? Entonces creo que como que quizás le hace un poco de daño al género en general que exista esta separación, ¿no? Que exista esta diferenciación. Entonces, pues sí, creo, y obviamente pues también digo, es muy mamador, ¿no? O sea, es como, pues de que elevated horror, pues no, pues que no, o sea, siento que sí es, en ese sentido, pues sí está un poco de más, vaya. Pero pues digo, al mismo tiempo me parece curioso y me parece interesante que le den que a alguien se le haya ocurrido este concepto, ¿no? Y ya que por cierto quiero aclarar una cosita. En Scream 2022, Scream 5, la que habla sobre esto es Jenna Ortega, el personaje Jenna Ortega, en la icónica First Killing, o sea, pues la primera matanza que en esta película es prácticamente como en la 1, habla por teléfono y le dice al asesino o asesina, le dice, sí, es cierto. No, yo no veo esas películas, porque le empieza a preguntar sobre Stab, que son las películas que son como si fuera Scream en el universo de Scream. Dice, no, pregúntame de otra cosa, Elevated Horror, eso es lo que a mí me gusta, Get Out, dice Hereditary, ¿cómo se llama esta del niño que la mamá lo está, la de que tocan la pared, Babadook, de Babadook y así, ¿no? Y ya ella es la que lo menciona ahí en esa película, ¿no? Y ya. Sí, hay otro punto, además de lo ya mencionado, que creo que es importante. No me voy a extender porque ya hablé de esto en el episodio de Hellboy. Que es toda esta cuestión que surge a partir de la Gran Depresión, cómo se ve afectada la industria cinematográfica, que una de las herramientas que utilizaron fue sacar funciones dobles, etcétera, 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 y es ahí donde surge el cine de serie B, en donde, al igual que en las revistas pulp, los géneros que más... dos de los géneros que más destacaron en el cine de serie B y en las revistas pulp fueron la ciencia ficción y el horror, ¿no? Y entonces ahí también hay una situación que marca cierto estándar de calidad en cuanto hablando de la cinematografía y también de la literatura, en el que sí quizás por esta cuestión de priorizar la producción en masa, se bajaba la calidad, ¿no? Para cumplir ciertas cuestiones económicas, ¿no? Esto también terminó castigando mucho a ambos géneros, pero no es que únicamente existía ese tipo de ciencia ficción, ese tipo de horror, también había esta otra clase de horror. Por ejemplo, la película de Odisea en el Espacio 2001 de Stanley Kubrick, que es de los 50 y tantos, es una película de ciencia ficción y tiene todo el estándar de calidad que manejaba Kubrick, ¿no? Entonces existía esta otra parte, ¿no? En cuestiones de literatura, por esos años, previos, se publica 1984, se publica Un Mundo Feliz, se publican obras que son consideradas, repito, no únicamente de las mejores novelas de ciencia ficción de la historia, sino de las mejores novelas de la historia, ¿no? Entonces,
hay de todo un poco. Esto no quiere decir que todo el horror o toda la ciencia ficción sean buenas, ni que todo lo que no es horror ni ciencia ficción es bueno, sino que hay de todo para todos, y también nos pueden gustar las películas que no son elevated horror, que no son tan buenas, que únicamente son o que basan el horror en esta parte del jump scare o del scare jump, no sé cómo se dice. Y también está bien, ¿no? O sea, también puedes disfrutar estas películas y no te pasa nada, ¿no? Que ahí nada más para concluir con esta parte del elevated horror, quería mencionar que la definición tal cual es que son justamente películas que cumplen cierto estándar narrativo en cuanto a guión, que cumplen cierto estándar artístico o estético en cuanto a cinematografía, y que además tienen un buen desarrollo de personajes, un buen desarrollo en cuanto a la atmósfera de esta parte del horror y todo eso, y que cuentan con una crítica filosófica, social, o bueno, comentario filosófico, comentario social o lo que sea, ¿no? O sea, tienen todo esto que también caracteriza al cine de arte, ¿no? Y que no recae justamente en esta parte que se considera barata, pero es también nada más una etiqueta de los scare jumps, los jump scares. Y pues bueno, esa es como que la definición tal cual de elevated horror, de art horror. Y bueno, ya volviendo a la película de Get Out, justo en los primeros minutos, también para que vean que también aquí es válido utilizar estos recursos de los scare jumps, vemos, bueno, hay uno en donde un venado salta y se estrella con el vehículo en donde va Chris, en donde van Chris y Rose, ¿no? Entonces, nada más para que quede constancia que también está bien, ¿no? No es demeritar esa situación. Pero bueno, volviendo a la película, la primera escena, Karina, que al menos yo no me acordaba de haberla visto, que sale justamente Lakeith Stanfield. ¿Perdón? Lakeith Stanfield. Sí, justamente, que es también protagoniza la serie de Atlanta junto con el buen Childish Gambino. Que también me parece un actorazo. No sé quién es mejor actor, si él o Daniel Kaluuya, los dos son muy buenos, pero bueno, va caminando por... O sea, la Kid o este güey, el Childish. No, la Kid. Ah, ok. Childish Gambino también es bueno, pero no me parece que sea tan bueno. Ok. Pero bueno, es bueno en todo este güey, ¿no? Entonces, está de más que sea mejor o peor actor. Sí. Va caminando por un suburbio, por una zona que se ve de cierto nivel económico, o sea, de un nivel económico alto. Está como que buscando alguna dirección por alguna razón, incluso todavía la va buscando en su teléfono. Todavía creo que tiene una llamada, me parece que con su pareja, porque dice por ahí babe o algo así. Al no encontrarla, bueno, también lo empieza como que a seguir un coche de forma pues ahí sospechosa. Al no encontrarla y al verse en esta situación, pues decide como que retroceder y venir por el camino por el que había llegado, cuando justo es atacado y pues es abducido. Esa es la primera escena, repito, yo al menos no la recordaba, no sé si tú la tenías dentro o sea, cuando pensabas en Get Out, pensabas en esta escena, porque luego también, y esto me marcó mucho porque, a ver, sí recordaba a la Kid, recordaba el personaje que salía justo en esta fiesta que vemos más adelante en la cinta y todo, pero hasta esto le da mucho más sentido a su participación dentro de la cinta, ¿no? O sea, como que termina de conectar con todos los puntos y además ya te pone como que en un contexto como que muy, muy específico, ¿no? Hablando en cuestión de racismo, que pues es de lo que más habla la película. Pero, Karina, ¿la tenías en mente? No, yo tampoco me acordaba de esa escena, porque justo mi recuerdo era como que la primera vez que vemos a este brother es ahí, pero sí, digo, te pone como... En la fiesta. Ajá, en la fiesta. Entonces, sí, creo que ya es, pues, si la ves por primera vez y tienes esta escena,
es mucho más como evidente qué es lo que está pasando cuando ya aparece él en la fiesta, ¿no? Creo que sin esa escena o sin recordar esa escena, como que hay más misterio, ¿no? Sobre qué es lo que está pasando al momento que lo ve y que habla con él y que intenta, pues, bueno, que le da el flashazo, ¿no? En la cara. Entonces, pues sí, creo que le da otro sentido, pero yo tampoco me acordaba. Creo que ahí hay un efecto Mandela, ¿no? Sobre esa escena. Sí, quizás sí, porque sí, no, yo no me acordaba nada, pero justo le da mucho más sentido y mucho más valor al personaje de la Kid, que digo, sale 15 minutos en la película, pero el personaje en sí es muy importante para la historia, ¿no? Que es un personaje pues de relleno. Después de esto ya pasamos justo a conocer a Chris, a conocer a Rose. Vemos que tienen esta relación, vemos que van a ir a la casa de los padres de Rose. Y pues bueno, justo aquí hay un diálogo de Chris en donde le muestra su preocupación por el hecho de que la familia de Rose, al ser todos pues blancos, lo vayan a aceptar o que no vaya a haber por ahí alguna cuestión racista. La pregunta específica que le hace Chris a Rose es: ¿les dijiste que soy negro? Y ella le dice como de que pues no, porque les tendría que decir no. Entonces ahí como que me parece muy importante también, no sé tú qué opinas, por cómo es presentado el personaje de Rose y por cómo se mantiene la mayor parte de la historia, ¿no? O sea, pues sí, creo que termina siendo esta gran actriz, vemos al final, porque pues todo lo que, o sea, justo cuando la veía decía, ¿cómo puede hacer todo eso? O sea, de que pues sí, literal está comprometida con la causa, ¿no? Porque pues está en una relación con él como si nada, ¿no? O sea, él jamás sospecha absolutamente nada. Creo que, bueno, también yo creo que sí hay muchas cosas que demuestran como esta parte pues de racismo que no pueden esconder la familia de Rose y Rose. Una de ellas, muy chistosa también, es la de que en ese momento le dicen, no, pues mi papá hubiera votado por Obama una tercera vez si hubiera podido, ¿no? Y así de que sí, lo ama un buen, ¿no? Y así. Y luego el papá se lo menciona en el lugar, ¿no? Pero creo que sí, pues, obviamente en primera vista, pues no, o sea, jamás sospecharías que ella es parte de todo el relajo, ¿no? Sí, y a mí además me parece muy interesante. Bueno, también hay una escena más adelante en la que justamente están ahí, ya creo que ya es cuando ya inició la fiesta que sucede dentro de la película, y Rose le dice, no es cierto, es previo, pero bueno, están los dos en una habitación de la casa de los papás y esta Rose le dice que como que se disculpa por ciertas actitudes obviamente racistas de los papás o en esta parte de intentando no ser racista pero terminar siendo racista. Entonces se disculpa Rose por esta situación. Chris le empieza a decir como de que no, de que todo bien, está bien y no sé qué, y ella le pregunta como de que está bien, o sea, le pregunta ¿is it okay? O una cosa así, y ya Chris como que le dice que sí, no sé qué, pero es justamente esta parte como de esta cuestión de meter el racismo de una forma, hablando de Rose, o hacerle aceptar a Chris este racismo que a lo mejor en esta situación, cuando todavía no se vuelven tan extremas las cosas, pues es un racismo pues muy, pues repito, este tipo de racismo de personas que intentan no ser racistas o que fingen no ser racistas, pero que pues igual muestran su racismo, ¿no? Y pues Chris termina aceptándolo, ¿no? Es esta parte de manipulación
que pues aquí se ven dos personas, pero pues que al final también está intentando retratar la cinta a partir de estos dos personajes, una cuestión mucho más grande, ¿no? Mucho más contextual, que es justo lo que me parece tan importante de este personaje. O sea, creo que, y decía lo del personaje de la Kid, pero creo que todos los personajes, específicamente Rose y Chris, plasman mucho o reflejan mucho, al menos la situación específica que Jordan Peele quiere retratar, ¿no? Que es esta cuestión del racismo, ¿no? En todas sus formas. No sé qué opinas de esta cuestión específica o de cómo funciona Rose en cuanto a este comentario. Sí, de acuerdo. Y es que, o sea, esta escena que mencionas es cuando el hijo, pues, el hermano, le dice... Que además se ve así de que sí. Racista, sureño, blanco, sí, rubia, así, horrible. El güey más horrible, sí. O sea, se ve que, digo, este brother le dice como, oye, ¿ya has pensado en pelear en la UFC y así? Y él le dice como, pues no, y él le contesta de que es que con tu herencia genética y tu cuerpo y así, serías una bestia, ¿no? Y ese güey se queda así, y luego lo intenta, le dice, a ver, vente, ¿no? Y le dice de que no, güey, o sea, no, que ahí, ojo, es la primera vez que como que nos ponen que él fue el que secuestró a la Kid Stanfield, porque lo intenta agarrar de aquí, ¿no? Pero bueno, ajá, y entonces él le dice como de que, güey, pues qué pedo, pero, y ella le dice, no, pues sí, o sea, voy a hablar con ellos, ¿no? Así como de que, no, tranquilo, o sea, quieren como convivir contigo y así. Y lo feo o lo ojete, que es una cosa que retrata muy bien aquí, Jordan Peele, es que pues él lo acepta porque así es, ¿no? O sea, él es como, no, nunca les reclaman ni les dice nada de que no mames, you're being racist o algo así, de que esto es racismo. O sea, solo se incomoda, pero pues como que lo entiende para no tampoco hacer pasar algo incómodo a su novia, con su familia, porque pues está conociendo a los padres pero sobre todo porque es esto como, pues es este racismo internalizado de la gente y entiende que pues son white people y así, y pues lo acepta hasta que llega un punto en el que pues ya no, o sea, ya... Sí, más allá. Que ahí nada más, o sea, esta parte de internalización hablando de Chris, creo que va un poquito más allá. O sea, entiendo esta parte como de que quizás es su respuesta a un contexto tan hostil como para poder sobrevivir, ¿no? Que pues justo, o sea, si, a ver, no voy a hacer mejor la comparación, pero pues son herramientas o son mecanismos que vamos desarrollando cualquier persona para poder ir subsistiendo, ¿no? Pero sí se nota esta doblegación en cuanto a lo que Chris piensa, que obviamente pues él entiende qué es el racismo, él ha experimentado de primera mano qué es el racismo, y pero pues al final tiene que hacer este disgusto, este enojo a un lado para poder seguir cohabitando el mismo contexto que otras personas, ¿no? Que de ahí quiero pasar a esta escena de los policías, justamente, que es cuando sale el venado y todo esto, que al final el venado, el accidente solo es una excusa para que aparezca la policía, y también es un poquito, esta escena funciona un poquito para engañarte ya hacia el final de la película, ¿no? Pero bueno, lo que sucede es que tienen este accidente, Chris se ve muy sacado de onda, incluso va a ver al venado, va a ver pues, ahí cómo está o lo que sea. Terminan hablándole a la policía llega y están hablando con Rose, bueno, un oficial está hablando con Rose, acto seguido le pide su identificación a Chris, ¿no? Incluso aquí en esta escena que también como que se refuerza esta doble moral o este doble papel que cumple Rose, en la que se muestra muy indignada, como de que no, él no venía manejando, ¿por qué le pides la identificación? Y todo esto el oficial obviamente pues nada más le da el avión, le termina recogiendo la identificación, ya después es una situación tensa, no pasa mayores,
y terminan yéndose, ¿no? Y ahí también Rose expresa su incomodidad ante esta situación. Pero volviendo al punto, en esta misma escena también vemos a Chris doblegándose ante este oficial, ¿no? Y aquí también entendemos que es un contexto, que es un poquito lo que va sucediendo, ¿no? Porque independientemente que un policía pues tiene cierto estatus o tiene ciertas capacidades para incluso utilizar fuerza bruta, desmedida, lo que sea, pues ya todos hemos escuchado todas estas historias de personas afrodescendientes, de personas negras que pues terminan siendo asesinadas aún sin haber cometido un delito a manos de oficiales, y esto hablando en Estados Unidos. Entonces se entiende toda esta situación, pero es una cuestión que, aunque no sea siempre contra un oficial de la policía, la que vemos enfrentarse reiteradamente a este Chris durante toda la cinta, ¿no? No sé si tú quieras igual ejemplificar con algunas otras escenas que vemos respecto a esto dentro de la película. Pues creo que esa es la más, o sea, digamos, él intenta, sí, o sea, él sabe que tiene que cooperar o si no, pues puede pasar cosas muy feas. Y sí es esta diferencia muy marcada social entre pues, cómo actúa la gente ante la policía o no. Creo que pues igual, o sea, hay otras cosas como las interacciones entre la gente negra son cómicas durante toda la película, y las interacciones entre gente blanca y negra son dramáticas. Creo que eso también es pues algo como muy interesante que hace Jordan Peele dentro de la película. Y creo que, digo, de ahí en fuera, pues, o sea, también esto de que el papá intenta como hasta hablar así medio con slang, ¿no? Le dice como, how long has this been going on? Y así como cuando se están presentando y todo eso, ¿no? Creo que, o sea, bueno, entre otras cosas, ¿no? Como que hay ahí de indicios sobre, o sea, más allá de esta separación, digamos, o sea, como de esta, pues sí, como de esta diferencia en la experiencia de una persona blanca a una persona negra, pues también hay estas cosas de como muy específicas que utiliza Jordan Peele como pues también para quizás de cosas culturales, digamos. Por ejemplo, pues la cerámica, ¿no? La taza de la que utiliza para hipnotizarlo, la taza, esa cerámica como que es muy de gente blanca, ¿no? Literalmente la casa en la que viven es una casa de estas de las que eran plantations, o sea, de las que eran casas en donde habían esclavos y que se utilizaba para las plantaciones de algodón y todo eso, como ese tipo de cosas. Que ahí, perdón por la interrupción, me mama cómo utiliza luego el algodón a favor del protagonista. Sí, pero sí, continúa. Y luego también este güey pues usa también estos elementos para... o de que lacrosse, ¿no? O sea, el palo de lacrosse del hermano que jugaba lacrosse, que pues es algo muy blanco también, un deporte muy blanco. Muy británico también diría yo. Pues sí. Anglosajón. Como esas cositas, ¿no? Y luego cuando ya se transforma por completo esta mujer, esta Rose, que pues completamente parece sociópata, ¿no? Siempre vestida de blanco, que se está comiendo como los Fruit Loops y la leche separada, o sea, sí, ese tipo de cosas como siento que las utiliza muy muy bien, por eso es por lo que digo que hace un guión excelente este güey, que también siento que quizás puede ser medio in your face el mensaje de la película o así, o sea, pero pues digo, lo ocupa muy bien y hace una muy buena historia. Pero pues sí, creo que, o sea, en general como que ese tipo de cosas que hacen estas diferencias entre la cultura y estas diferencias sociales entre la gente blanca y la gente negra, creo que las utiliza muy bien a su favor, ¿no? Y pues son también detallitos, ¿no? Que están ahí dentro de la película que ni siquiera pues son como tan evidentes a veces, pero pues que ahí están, ¿no?
que te dan un mensaje también. Sí, que también está esta parte de que es una familia blanca, incluso el personaje del papá lo menciona, ¿no? O sea, una familia blanca con sirvientes negros, Sí. Toda esta situación que está ahí, ¿no? Y que se ve como le choca al personaje de Daniel Kaluuya, a Chris, pero pues que igual, o sea, se queda ahí, ¿no? Incluso cuando... a eso me refiero un poquito con que siempre termina doblegándose. O sea, creo que tuvo varias ocasiones en las que pudo haber salido de ahí. Sí. Y que se mantuvo porque hubo después una manipulación por parte de Rose o por lo que sea, que, o sea, ya justo cuando ya antes de que intente escapar o antes de que Rose le diga que sí se van a ir y todo esto, pues justo hay esta conversación sobre de que, me vas a abandonar y no sé qué, ¿no? O sea, este tipo de situaciones. Lo que decía es que pues obviamente no quiere incomodar a Rose cuando el que está siendo incomodado es él, ¿no? O sea, esta perspectiva de entenderse como una molestia cuando él es quien está siendo molestado, ¿no? Que creo que, digo, o sea, no he atravesado una situación de racismo directamente en mi vida y obviamente es una situación que desconozco en carne propia, pero creo que es un poquito esto y esto también me parece bien interesante de Jordan Peele, que es algo que mantiene siempre en todas sus películas, ¿no? O sea, todas sus películas en general hablan de racismo, pero es esta cuestión también de la experiencia del racismo, ¿no? Y las diferentes cosas o de las diferentes perspectivas desde donde se puede pues sí, atravesar este tipo de situaciones, ¿no? Ya sea desde una resistencia mucho más marcada como en Oz, desde una cuestión mucho más equilibrada, digamos, como en Nope, o acá desde mucho más una perspectiva de doblegación en Get Out, ¿no? Y también hablando de todas estas manifestaciones del racismo, que a ver, o sea, y aquí también quiero tu comentario sobre se podría considerar o son cosas y existe este discurso. No estoy tan familiarizado si también existe en Estados Unidos específicamente con el racismo, esta cuestión de microrracismos y así, pero acá en México que el racismo es muy poco tratado y en Latinoamérica en general es muy poco tratado, pero en cuestión de género pues existe esta situación de los micromachismos, ¿no? Y vemos toda esta serie de escenas justo cuando ya está la fiesta en las que Chris pues es halagado por su genética, exotizado, como vemos a esta mujer que le empieza a tocar los brazos, le empieza a tocar el cuerpo y le pregunta a Rose justo de que si es mejor, refiriéndose al sexo, toda esta parte que también después hay este comentario del amigo de Chris, que no recuerdo ahorita el nombre, pero que también le dice como de que sí, no, esta cuestión de ser esclavo sexual y toda esta situación de una mujer vieja blanca, y todo esto, ¿no? Que también aquí se maneja desde una perspectiva un poco cómica y que se puede entender como que, bueno, este tipo de racismo podría yo estar menos incómodo o podría, no sé, pero vemos que al final la incomodidad sigue siendo la misma para Chris, ¿no? O sea, sigue siendo desde su experiencia, desde su perspectiva, racismo, ¿no? Entonces, ahí, volviendo a la pregunta, no sé si exista esto, pero este concepto de microracismos, pero ¿qué opinas bajándolo a algo más cotidiano respecto a los micromachismos? Ok, o sea, a ver, creo que sí existen estos microracismos, ¿no? O sea, de que separado de los micromachismos, hay cosas como algo que menciona mucho la gente es que la gente blanca llega en la calle y les tocan el pelo, ¿no? Así como que, ay, tu pelo y así, pues que es una forma de exotizarlos, ¿no?
Igualmente, pues como se le hace mucho a las mujeres negras, que es incluso pues también un micromachismo, pues es como esta exotización de su sexualidad y de su físico, ¿no? Creo que aquí, o sea, no, creo que no son tan micro los racismos que hay en esta película, pero creo que resaltan un poco más la dinámica social que tú mismo mencionas, como en la que, pues, que es es sistemático ya, que se les justo resaltan ciertas características de la gente afroamericana y son los lugares en los que se les permite, pues, ser mejores, ¿no? Ser buenos, por ejemplo, en los deportes. Justo es algo que, digo, aquí es muy evidente, ¿no? Y que, pues, o sea, pon tú que sí, ¿no? Que sí tienen, no sé, características en las que, pues, pueden ser mejores que la gente blanca, lo que sea. El problema es que, pues, son los únicos lugares en los que se les permite avanzar, ¿no? Y como llegar a ciertos lugares, porque todo lo demás, justo sistemáticamente, está hecho para que para que la gente de color, sobre todo en Estados Unidos, pues no pueda avanzar, ¿no? No pueda llegar a ciertos niveles. Y hay rachas salariales, digo... Rangos. No, lo que hay como el de los hombres y las mujeres, que los hombres ganan más que las mujeres, brechas salariales, hay, o sea, obviamente que en cuanto a los managers a partir de cierto nivel, pues son blancos, hombres blancos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues creo que esto es algo que este güey pues lo plantea, o sea, este güey Jordan Peele lo pone en esta forma, ¿no? O sea, justo es algo que, como menciona, se le menciona a él una y otra y otra y otra vez. Incluso hay este comentario de que, pues, que lo dice el personaje de la Kate Stanfield, ¿no? Que se llama Logan King, pero Logan King, pues, es el nombre del señor al que le pasaron la conciencia, ¿no? Pero lo dice como, sí, no, pues es que yo creo que Black is in Vogue o Black is in... como que está de moda, ¿no? Y dice como, sí, yo, o sea, me siento, pues físicamente me siento mucho mejor y todo, pero pues literalmente les están robando su conciencia, porque pues para ellos todo lo interno, lo consciente, pues no vale, ¿no? Solo cuenta lo físico. Entonces creo que pues aquí lo está poniendo como en esta forma muy, muy literal, o sea, de que pues, solo queremos el cuerpo, pero pues el mensaje va hacia esta otra cosa, ¿no? Que pues sí, quizás no se ve como un racismo tal cual, digo, porque creo que en Estados Unidos hay problemas mucho más, digamos, inmediatos, por decirlo así, y que pues llegan a consecuencias mucho más fuertes, como la brutalidad policíaca, que pues son justo como, eso sí es así que racismo, ¿no? Que el Ku Klux Klan sigue existiendo y que ahora está mucho más fuerte que nunca, yo creo, bueno, no que nunca obviamente, pero que ha tomado fuerza a raíz de Donald Trump y de sus discursos, que realmente justo no está diciendo de que odio a la gente negra, a los hispanos, ni nada, pero pues las palabras que usa y lo que dice, pues alimentan a este racismo sistemático que existe, que muchas veces es muy internalizado y que la gente, pues te digo, o sea, es como, pues, no sé, ver a alguien caminar en la calle y cambiarte de banqueta sin darte, o sea, sin decir, ay, me voy a cambiar de banqueta porque, pero pues, es un pensamiento que quizás tienes de que pues está muy dentro de tu cabeza y que viene de, pues, todos estos ya cientos de años, ¿no? Y ya, pues, eso considero en este aspecto. Al final, creo que, pues, todo esto ayuda a reflejar mucho, pues, esta situación de racismo, todo lo que se vive en Estados Unidos. Y aquí nada más mencionabas lo del deporte. Yo ahí nada más también quería como que complementar con esta cuestión de la eugenesia
que se platicó un poquito en el episodio de La Substancia con Andrea Marín, lo he mencionado en otros episodios, que es esta rama, es que ni siquiera una rama, pues sí, la quisieron presentar como una rama de la genética, pero al final fue catalogada como una pseudociencia en la cual se intentaba perfeccionar a la especie humana a partir de una selección de rasgos genéticos que muchas veces, pues obviamente apuntaban a personas, pues a blancos, ¿no? De ahí también surge esta concepción de la raza aria, bueno, de ahí y de otras cuestiones filosóficas del superhombre y todo esto, pero es mucho de donde surge la idea de la raza aria de Hitler y todo esto, y a mí me llama mucho la atención cómo en esta película se presenta como que este mismo concepto, pero de una forma quizás un poco contraria en cuanto a todo este proceso que se lleva a cabo, que se le nombra en la película como procedimiento coagula, que va acompañado de la hipnosis de las personas de color, después una preparación mental como la segunda fase, y después justo este trasplante parcial de cerebro como la tercera y final fase, en la que pues las personas de blancas terminan siendo trasplantadas, por así decirlo, a cuerpos de personas negras, ¿no? Entonces me llama mucho la atención cómo esta situación, ¿no? Que es un poquito lo que ya hablamos, es esta exotización, es esta partir de pues como que una aceptación un poco disfrazada, la siento yo, de las personas de color, decir como de que, sí son mejores racialmente y en los deportes y todo esto, pero al final las distinciones sociales se mantienen, o sea, sí puede ser superior a nosotros, pero no. Y en el caso de este procedimiento, cuando se generan estos trasplantes, al menos que entiendo que es diferente y que a lo mejor es un poco la forma en la que disfraza la familia Heritage o como se llamara, esta cuestión de los abuelos, pero pues justo, o sea, sí se trasplantan, sí, pues siguen siendo el abuelo y la abuela, pero cumplen roles de servidumbre dentro de esta casa, ¿no? Aunque a lo mejor con el personaje de la Kid parece ser que sí es una cuestión más de una relación pues romántica con esta mujer blanca, pero pues sí está esta cuestión de que la Kid es mucho más joven que esta mujer, ¿no? Entonces es también una situación de que podemos llevar al mismo tema de exotización. ¿Qué opinas acerca de este tema muy, muy similar a la eugenesia, muy similar a esta concepción de una raza superior, todo esto? Sí, pues creo que, o sea, creo que un poco ya lo mencioné, ¿no? Como esta parte de que eso solamente queremos esta parte de ti, ¿no? Porque pues es lo único que no sirve, por decirlo así, que creo que pues literal aquí el clan la orden ¿cómo se llaman? Coagula. Ajá, coagula, pero ¿cómo se llaman? No sé, no me acuerdo. No, los que son así, estos grupos de gente que todos están locos y que hay siempre un líder y que son sectas. Ajá, esta secta de gente mala, blanca, pues literal utilizan a la gente negra como un vessel, como un recipiente. Bote, como un recipiente, como un algo para navegar, pues, digamos, ¿no? Y pues sí, es esta idea de, digamos, la vida eterna, en cierto sentido, o de, pues, continuar la vida, ¿no? Justo lo que vemos es que es puro anciano, de ahí decrépito, que son los que están en esta... se me están yendo todas las palabras. ¿Cómo se dice? Subasta. En esta subasta por el cuerpo, ¿no? De Daniel Kaluuya, de Chris. Y creo que pues sí es algo horrible. O sea, creo que en cualquier sentido la vida eterna es horrible, pero aquí pues están haciendo esto como de
justo pasar a otro cuerpo, ¿no? Y creo que hay esto que mencionas de la exotización, incluso mencionan el Logan King y su mujer, que, ay, es que ya nos salimos de la casa y así, no sé, como insinuando que, no sé, la pasan cogiendo, supongo, y ella sí está así de que muy feliz, ¿no? Y lo que quiera, así es como, pues sí, esta parte de exotización también que viene con eso, pues creo que, pues sí, como mencioné, está horrible en general, todo eso que tiene que ver con querer manipular a los genes, que, insisto, en este sentido o sea, es diferente, ¿no? No es como la eugenesia, creo que tenía que ver como con quién tiene hijos con quién y todo eso, ¿no? Y acá pues sí es más como, pues esto de utilizar pues como bote, digamos, como para navegar, ¿no? En este nuevo mundo. Y pues quitarle la conciencia a una persona, porque al final, pues imagínate qué horrible, o sea, literal están como prisioneros dentro de su propia conciencia y solo para lo que ellos, me imagino, creen que es el bien común o su propio bien, o no sé realmente cuál era la idea, ¿no? O sea, como la idea más allá, pues, porque digo, al final todo esto, pues todos esos viejos que salen ahí, pues ya están entre los 80 y la muerte, y pues creo que, digo, pues todos se van a convertir, o qué va a pasar, o qué, ¿no? Entonces, pues sí, creo que está muy feo. Sí, que, o sea, al final creo que ese para mí termina siendo el tema principal de la película, ¿no? O sea, bueno, primero decir que obviamente este procedimiento es muy similar a lo que sucede en la Substancia, en cuanto a que es un elemento de ciencia ficción que termina detonando una película de terror, ¿no? De horror. Que obviamente muy agradecido con Jordan Peele por que lo haya hecho de esta forma. Y es ciencia ficción porque al final no hay... no estamos tan cerca en términos médicos de lograr un trasplante cerebral o de lograr de forma segura trasplantes cerebrales completos, por así decirlo, mucho menos de una única porción, y que existe esta cuestión de dualidad de conciencias o cómo se plantea en la película, ¿no? Y digo, también está el tema de la hipnosis y otras situaciones. Pero a lo que iba es que justo lo que vemos es que termina existiendo esta medio conciencia ahí todavía escondida de las personas de color, pero al final son completamente olvidados en este como que espacio de la mente. Eso que tú acabas de decir. Y pues al final sus cuerpos están a expensas de lo que una conciencia de una persona blanca decida hacer con ellos, ¿no? Que es una metáfora para la esclavitud, ¿no? Es claro. una nueva perspectiva, una nueva forma de presentar la esclavitud que me parece bien original y bien interesante, porque pues hemos visto muchas películas sobre esclavitud, sobre que son mucho más históricas, lo que tú me digas, pero traer esto de esta forma y a un contexto actual para retratar algo que sigue pasando, me parece bastante importante. Y digo que sigue pasando porque ya lo platicábamos un poco con Ryu Murillo en el episodio de Clone of Tyrone, pero es esta situación de el blanqueamiento racial, que es una cuestión que, repito, no me acuerdo el nombre del director de El Clon de Tyrone, pero
es el mismo tema con diferentes tratamientos, que es una cuestión de, y es lo que hablábamos un poquito antes, de para poder pertenecer yo tengo que renunciar a ciertas cuestiones de mi esencia culturales, incluso en esta parte de la jerga que se ve mucho cuando Chris empieza a interactuar con las otras personas de color que están ahí en el suburbio, cómo hablan de una forma mucho, o sea, que Chris incluso dice como que en qué me está hablando, ¿no? Bueno, más bien es al revés, ¿no? Las personas estas que se han apropiado de los cuerpos de las personas negras, como que no entienden lo que Chris les intenta decir y le contestan como que con un lenguaje mucho más Sí. de ancianos rancios. Y pues al final es esta cuestión de una renuncia a la identidad en todos los sentidos, o sea, cultural, lingüística, etcétera, 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 por una cuestión de supervivencia, de pertenecer, y esto creo que termina siendo también como parte de la metáfora de la nueva esclavitud, ¿no? O sea, sí sigo existiendo, no es una cuestión tan drástica al 100% porque sigue siendo muy drástica en muchas situaciones, pero hablando de generalidades no es tan drástica como en otras épocas, pero sigue existiendo esta situación de ser esclavos, ¿no? En diferentes circunstancias, en un diferente nivel quizás, pero sigo teniendo que renunciar a mi libre albedrío para poder pertenecer y para no terminar en una situación como las que ya mencionamos en este episodio, como de las que todos estamos enterados, ¿no? ¿Qué opinas al respecto de esto? Sí, pues estoy de acuerdo, o sea, justo con lo que dices que intentó hacer Jordan Peele, ¿no? O sea, como esto de, pues al final es una nueva esclavitud, ¿no? La que propone el coágula, ¿no? La orden del coágula. Y y creo que justo con esto alrededor, o sea, este comentario quizás o esta lectura sobre que pues está hablando en muchas cosas sobre cosas actuales, pues es como decir esto de, güey, ¿qué tanto realmente ya no existe la esclavitud o qué tanto pues esto es como una evolución de, justo pues ya no están en cadenas, digamos, literales, pero pues siguen existiendo muchas cosas que, pues sí, incluso lo de la policía, ¿no? Que justo al final, pues esta mujer intenta usar como que, ay, ayuda, ¿no? Y el otro güey sabe que si es la policía, pues ya valió madres, ¿no? O sea, el otro güey se para, ella sabe perfecto que si hace esta carta de que por favor ayúdenme, soy la blanca en problemas, la policía le va a ayudar. Afortunadamente era este güey, el compa muy cagado, ajá. Cuando abre y dice airport, pues ya, o sea, como él es el, pues sí, lo cómico de la película, ¿no? Y pues justo, o sea, creo que, o sea, esto es parte de porque es un gran guión, insisto, porque es una peliculaza, o sea, y cómo este brother lo utiliza así. Claramente, quiero destacar que, como ustedes podrán ver, pues yo soy muy blanca, pero, o sea, y obviamente cero tengo experiencia, obviamente, ni de racismo, mucho menos de la cultura y lo social en Estados Unidos. Obviamente, digo, tengo una idea porque veo películas, veo series, leo, etcétera, etcétera, mucho sobre los gringos, porque pues estamos aquí al lado, pero pues nunca lo he como que yo vivido en carne propia, ¿no? Entonces, pues, o sea, yo creo que sí es como una gran interpretación y como una gran, pues, o sea, como que lo plasma muy bien, pues, todo esto en esta historia, ¿no? Y que también es una historia, pues, bastante interesante, innovadora, y que nos ha aportado mucho. Aquí. Sí, que en esta parte del guión justo mencionábamos esta escena que acabas de mencionar es la que conecta con la primera escena de la policía, que justo te va presentando, o más bien todo lo que te va presentando dentro de la historia
responde a otra cosa que vas a ver después. No hay nada Sí. que le sobre a nivel de narrativa a la película, y concuerdo contigo, es un grandioso guión. Creo que es quizás el mejor guión, no la mejor película, pero creo que de las tres que tiene es en donde vemos el mejor guión, el guión más impecable. Sí, puede ser. O sea, también porque creo que ya o sea, en la de Nope y en la de Oz incluso pues ya se va a cosas más como abstractas, Sí, siento sí, yo, ¿no? Y esta sí es como muy, muy visual, muy... ajá, muy directa, muy visual, como justo estos mensajes que son muy evidentes y todo, ¿no? Y en la de Oz y en la de Nope, pues sí, ya como que, o sea, justo esto, o sea que digo, todos podemos entender también, justo no habiendo vivido o habiendo tenido la experiencia afroamericana, ¿no? Y pues, insisto, en la de Nope así ya se va como a conceptos pues más, que también son muy interesantes y están muy chidos, pero pues más abstractos, ¿no? Sí, y pues nada, o sea, creo que sí es un completo peliculón. Y antes de cerrar, yo ya lo había mencionado en otro episodio, no recuerdo en cuál fue, creo que en el de Clon de Tyrone, precisamente, pero bueno, por ahí en algún episodio estará. Mencionabas lo de los deportes, quiero volver a esto porque a ti que te gusta también el fútbol, Karenina, dime 10, no es cierto. Sucedió hace no mucho, o sea, sigue estando como que, a ver, ya bajó el hype, pero con esta cuestión, hablando del fútbol, que es el deporte más consumido en México, en la selección mexicana, que da más tristezas que otra cosa, hubo mucha polémica sobre la naturalización de Julián Quiñones para que fuera convocado a la selección mexicana. Julián Quiñones es una persona pues negra. Él nació en Colombia, vino desde muy joven a México, estuvo por ahí con Tigres, que es, para quienes no sepan de fútbol, es un equipo de Monterrey. No, él llega a Tigres. ¿Ah, sí? Sí, después lo ficha, estuvo pasando, pero llega a Tigres. Después estuvo en Atlas, ahí es donde se termina consolidando. Por ahí creo que también estuvo en Toluca, no sé. Pero bueno, el chiste es de que ya joven se termina de formar aquí. Hubo mucha polémica porque ¿por qué se estaba naturalizando? ¿No? ¿Por qué le estaba quitando el lugar a futbolistas mexicanos? ¿No? Ahí una de las personas que más mencionó o que más pronunció su molestia fue un periodista, se llama Roberto Gómez Junco, y él decía mucho o siempre su justificación habla sobre identidad, ¿no? Sobre una cuestión de que esto no representa al final al fútbol mexicano por sus características físicas, porque pues obviamente pues sí es un tipo alto que, a ver, ya los futbolistas al menos de la selección no son tan chaparros, pero pues es alto, está fuerte, no todos los futbolistas mexicanos son fuertes, etcétera, 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 ¿no? Entonces decía eso también de que pues al final no había sido formado aquí, pero por ejemplo otro futbolista de muchos años atrás, Antonio Nelson Ciña, brasileño, pues con él no hubo tanta polémica, quizás porque físicamente parecía más mexicano, pero bueno, yo traigo esto a colación, no tanto, bueno, si quieres darme tu opinión respecto a la naturalización de Julián Quiñones. Entonces es una pendejada lo que dijo ese brother, o sea, es racismo puro y duro, literal, o sea, güey, eso no lo dijeron ni de Berterame, ni de ¿cómo se llama este idiota de los Funes Mori? Sí lo dijeron, pero no de la misma forma. Ajá, o sea, no es lo mismo, es que no se ve igual. A ver, y para empezar quiero aclarar que también hay una comunidad grande que no, o sea, no está aquí en la Ciudad de México. Generalmente hay una comunidad grande en Veracruz de gente afromexicana y en Oaxaca y todo, ¿no? Y, o sea, claramente es una comunidad a la que no se voltea a ver de ningún lado, ¿no? Pero no, hasta me enoja. O sea, y además quitándole un lugar a quien hay puro muerto, o sea, no vino ahorita.
no vino ahorita esta última convocatoria y empataron 2-2 contra el Valencia, o sea, no es como que, ay, le está quitando un lugar a un mexicano, güey, o sea... No, y además, hablando de fútbol, es mucho mejor Quiñones que Berterame. Berterame es un muertazo que por eso juega en el Monterrey. Pero bueno, yo lo sacaba, obviamente estoy de acuerdo con esto, o sea, es una mamada, sobre todo porque, a ver, no puedes tener una perspectiva, bueno, puedes tener la perspectiva que tengas, pero yo considero que es muy retrógrada, sobre todo entendiendo y dejándolo en este mismo contexto del fútbol, o sea, viendo que otras selecciones están llenas de naturalizados porque es natural que haya migración y todo esto, y que pues son reconocidos como alemanes, como españoles, como de donde sea, ¿no? Entonces, pues se me hace bastante arcaico este tipo de pensamientos, y al final pueden pensar lo que quieran. Pero lo mencionaba nada más porque creo que es el ejemplo, quizás uno de los ejemplos más recientes, más públicos sobre una de las muestras del racismo que se vive aquí en México, de la xenofobia que se vive en México y en toda Latinoamérica. Argentina ahí, un saludito. Respecto a que hay una cuestión, cuando percibimos el racismo normalmente pensamos de personas afrodescendientes, cuando hay otro tipo de situaciones que entran dentro del espectro del racismo, por ejemplo, las personas que ahorita se les considera o que se les ha marginado a estas comunidades como las que mencionabas, de afromexicanos, en Chiapas, Veracruz, etcétera, pero hay otras que se les consideran comunidades autóctonas, que es nada más una forma de decir, o sea, existen estas comunidades que están marginadas, que se les tiene que tener cierto respeto a sus usos y culturas, pero que al final no estamos aceptando dentro de la sociedad en la que vivimos, y eso es algo de lo que no se habla mucho en México, de lo que no se habla mucho en América Latina, que se ha invisibilizado, y que creo que en la cuestión del racismo, o esta resistencia hacia las situaciones racistas nos llevan años luz en Estados Unidos, porque sí son temas que se tratan, son temas contra los que se sigue combatiendo, pero son visibles. Sí, y en este lado del mundo no lo son, y creo que es bien importante porque al final también creo que esta parte del nacionalismo, Roberto Gómez Junco es un tipo blanco, obviamente heterosexual, es güero el güey y todo eso, obviamente de ascendencia española, como la mayor parte, a ver, ascendencia española, es mestizo el güey. Y justo para no quedarme nada más con este ejemplo, esta cuestión de cultural, que por ejemplo celebramos más la Navidad, que celebremos, a ver, y yo me pongo también de ejemplo, yo no conozco la mayor parte de las tradiciones nativas de México, ¿no? Yo celebro lo que a partir de sobre todo la cuestión religiosa, pero existe todo esto que también forma parte de nosotros y que a lo que hemos renunciando hablando de esta parte de blanqueamiento, o en este caso del europaciamiento, no me acuerdo cómo se dice, pero pues que también hemos adoptado más este otro tipo de cuestiones culturales, de tradiciones y todo eso, por una cuestión de pertenecer, cuando pues está toda esta otra parte que también es parte de nuestra identidad, ¿no? Y creo que, repito, nada más hago el comentario porque pues es una cuestión que es muy, muy poco visible en México, en Latinoamérica, y que pues también es importante mencionarlo, sobre todo porque no es que no exista, es que no se habla de ello y es que no se le hace caso. No sé si tú tienes un comentario respecto a esto. Pues sí, estoy de acuerdo, o sea, creo que también, digamos, influye mucho que en Estados Unidos sea un tema tan así, porque pues es algo más impactante, ¿no? Digamos, y no tan viejo, ¿no? O sea, pues en los 50 todavía existía la segregación, y pues hasta no quiero mentir, no sé si todavía estaba la segregación o justo habían salido de eso, o sea,
esto de que literalmente la gente negra tenía que ir en la parte de atrás del autobús y así, o habían justo como que salido de eso, pero pues las dinámicas sociales seguían siendo mucho de segregación, ¿no? Y bueno, obviamente 60, 70, o sea, creo que se empezó a hablar de esto ya en este sentido mucho más, pues así, pues a raíz de Martin Luther King y así, digamos. Rosa Parks también. Ajá, Rosa Parks. Doña Rosa Parks. Pero pues, o sea, se empezó a hablar del racismo como tal y así en ese tiempo, pero pues ha sido algo que está muy dentro de la historia de Estados Unidos, ¿no? Y pues justo digo algo impactante porque pues literalmente la esclavitud, ¿no? Que obviamente aquí en México existió, pero hace mucho tiempo, ¿no? O sea, hace pues mucho más tiempo del que en Estados Unidos fue pues cuando la conquista y todo, ¿no? Y en mucho menor escala. Entonces, creo que aquí en México, o sea, pues el racismo existe en todos lados, porque pues hay esta idea de que el hombre blanco es superior, porque, pues no sé, porque justo porque por Europa, por pues justo Estados Unidos, pero sobre todo, pues yo creo la conquista, ¿no? Y desde ahí, y el racismo creo que viene de ahí, ¿no? De esta idea, pues literalmente internalizada mundialmente, que es esa, o sea, que el hombre blanco es superior y que pues lleva justo a cosas y acciones inconscientes, ¿no? Y creo que sí es, o sea, algo con lo que vivimos todos los días y me parece también que pues es mucha incoherencia justo pues que resaltamos y exaltamos justo lo de la conquista, que pues bueno, asesinaron los españoles directa o indirectamente por pues las enfermedades que trajeron a prácticamente toda la población indígena, bueno, no toda, pero un que 80%, y es algo que la gente dice como, no, sí, estos güeyes y, ay, los aztecas, y exaltamos pues las culturas azteca, maya, etcétera, pero justo pues a la gente de estas comunidades autóctonas pues se les trata muy mal, ¿no? Y sí son también víctimas de racismo directo, y pues esto de pinche indio, que es un insulto obviamente que viene de ahí, pues o sea, son cosas que existen y con las que vivimos todos los días. Creo que quizás no se tratan igual, que obviamente se ha hablado de eso mucho más en los últimos años y así, pero quizás no se tratan igual porque pues justo no ha sido tan impactante, ¿no? Pues no hemos tenido algo así de fuerte como pues la esclavitud o la segregación, y quizás por eso pues no se le da tanta importancia, ¿no? Porque es justo esto como de hablar de micromachismo, de hablar de, o sea, que es como hacerle ver a la gente que estas cositas que hacen todos los días, que estas frases son discriminatorias, son racismo y pues justo la gente va a empezar, no, pues a decir, es que es identidad, ¿no? Y se justifica de esta forma de, es que pues ese güey no se ve como yo, Quiñones no se ve como yo. Pues no, güey, ni el 80% de la gente, tú eres güero, ¿no? O sea, de que, güey, que tú qué puedes decir de identidad si tú tampoco te ves como la mayoría de la gente en México, ¿no? O sea, es como utilizar ese tipo de cosas, la gente lo justifica, y que pues bueno, ya, o sea, eso ya sería entrar, creo que en cosas pues mucho más profundas y una conversación muy larga sobre pues justo que la gente cree, o sea, el hombre blanco cree que por que el resto de la gente tenga derechos, significa que ellos van a perder los suyos, ¿no? Y eso es algo que la gente tampoco entiende, o sea, como que no lo dicen abiertamente, o que no, o sea, que no lo, pues sí, no lo carburan, siento, pero pues que está ahí, ¿no? Y es el principal pues causante de que esto siga existiendo, ¿no? Y de que las leyes y de que la sociedad no avancemos hacia pues erradicar por completo eso, ¿no? Que la verdad no sé si se pueda en algún punto de la vida, pero pues bueno, eso opino, eso es lo que yo opino, dijera Kimberly. Sí, no, yo nada más igual para cerrar este tema, pues solo
creo que vale mucho la pena entendernos, seamos de México, seamos de cualquier otro lugar de América Latina, o sea, entendernos como personas que también pues somos racistas. Y que el hecho de que no se vea o no se hable no significa que no existe. Y creo que es, repito, mucho más preocupante esta situación que al menos en Estados Unidos, que pues sí hay más visibilidad, sea por las razones que sean. O sea, creo que hay que tenerlo en la conciencia, no para hacer una revolución quizás, pero pues para entender que somos parte del mismo problema, y que voltear a ver a Estados Unidos y decir, no, es que allá son bien pinches racistas, eso no quita que nosotros también lo seamos, e incluso de formas, repito, peores, ¿no? Quizás no más violentas, no más brutales, pero mucho más de marginar, de dejar fuera. Karenina, ¿cuál es tu opinión final de la película y cuál es la calificación que le das? Pues ya dije, yo creo que es de las mejores películas de terror de los últimos tiempos y le doy 5 estrellas. Y ya creo que en general el comentario, todo lo que hace Elevated Horror, o sea, creo que lo hace muy bien y pues guionzazo, la verdad. O sea, para mí lo mejor es el guión en esta película, y sí es como de los mejores guiones, yo creo, de los últimos tiempos. Sí. Y ya. ¿Tú? Sí, yo también 5 estrellas de 5. Creo que es una de las mejores películas de horror de los últimos años y probablemente de toda la historia del cine. Creo que más allá, o sea, creo que lo que mejor hace en cuanto al guión es lograr lo que mencionabas, de que tiene esta parte, retrata muy bien esta situación social, y que te lo da como que de forma directa o de forma muy, muy literal, pero además hay toda esta parte de discurso que va sobre lo mismo, que es el racismo, pero profundiza todavía más y que está un poquito más escondido, y es ya para que cada quien le dé la lectura que le pueda dar, ¿no? Entonces creo que, pues sí, concuerdo, gran guión, gran dirección, gran diseño de Daniel Kaluuya, actorazo, se me fue el nombre del otro brother, Lakeith también, dos de los mejores actores, creo yo, contemporáneos, jóvenes y contemporáneos. También Alison Williams creo que actúa muy bien en esta. Sí, pero es blanca, entonces no cuenta ahorita. No, sí, también creo que todos, esta mujer que además es la que sale, la mamá, se me olvida el nombre de la actriz y de la personaje, pero que además es la que sale en Virgen a los 40, que sale con no es Ben Stiller, es con Steven Carell. Con Steven Carell, a quien sí creo que no conocía es ni al hijo ni al papá. La actuación de este brother también es muy buena, la del hijo. Que a ver, ya trae toda la apariencia de racista, pero además lo hace bien, o sea, es un psicópata de pies a cabeza. Algo que nos quieras, bueno, ya dije, calificación 5 de 5. Algo que nos quieras recomendar, dónde podemos encontrarte, dónde podemos encontrar la Pantalla Podcast. Pues la Pantalla Podcast, @Pantalla Podcast en Instagram y Letterboxd. A mí estoy como KareG6, creo que también en Instagram y Letterboxd. Y bueno, la Pantalla Podcast en Spotify, Apple Podcasts, todas esas. Quiero recomendarles, ¿qué les recomiendo? Pues la de Babadook, si no la han visto, es una película interesante, habla sobre maternidad, y pues ahí hay un elemento, pues el Babadook es como el coco. Entonces, pues se saca un Babadook que está persiguiendo pues, a un chavito, ¿no? Y su madre. Entonces, creo que está en Netflix y pues es parte de estas llamadas Elevated Horror. Y ya, ¿tú? Que ese es poquito antes, ¿no? ¿De 2009?
¿2011 también? Ahorita les digo. No, yo creo que es un poquito más nueva. ¿Sí? 2014. Ah. Ajá. Yo quiero recomendarles pues que vean horror y ciencia ficción en general, porque además muchas películas de horror tienen muchos elementos de ciencia ficción, muchas películas de ciencia ficción tienen muchos elementos de horror, entonces pues recomiendo que en general consuman ambos géneros, porque además eso pues abre más las puertas para que se siga creando más y que además sean más reconocidos independientemente de que le llamemos elevated horror o como le llamemos. Que por cierto, pues desde algunos años para acá, tanto el horror como la ciencia ficción, pues hablando de literatura sobre todo, han sido géneros que han explotado en toda América Latina, sobre todo con muchas autoras a la cabeza. Ya las hemos mencionado en un montón de episodios, pero el caso de Marina Enríquez, Mónica Ojeda, hablando de horror, de ciencia ficción, Daniela Guzmán, Andrea Chapela, que son mexicanas, pero bueno, en toda América Latina. Y pues vayan a leerlas porque también creo que lo hacen bastante bien. Es por algo creo que ha existido o se ha detonado este boom de ambos géneros dentro de América Latina. Los temas que tocan son bien interesantes y pues nada, ahí para que les echen un ojo. Específicamente de Elevated Horror, creo que Nope es la película que más me gusta de Jordan Peele. Sí creo que es mejor Get Out, probablemente, pero me gusta más Nope. The Witch creo que es un peliculón. Raw es también un peliculón, creo que es la que más recomiendo ahorita. Es body horror, pero no está tan densa como The Substance o como cualquier película de David Cronenberg. Entonces, si les gusta, pero les cuesta trabajo el body horror, creo que Raw es una buena opción. Y pues nada, eso sería todo. Muchas gracias, Karina, por acompañarnos en este episodio. Gracias. Ya saben que a mí me encuentran como peralta.peralta- en TikTok y en TikTok y en Instagram. Y encuentran al podcast como Horizonte de Sucesos en cualquier plataforma de streaming de podcast, como Horizonte de Sucesos y Supernova en YouTube, como Supernova-LA en Instagram y supernovala.mx en la web. Nos escuchamos en el próximo episodio y vean horror.